Bueno, ya presentamos a nuestra invitada, a Nora Friedenberg, que es docente, que es licenciada en Ciencias de la Educación. Y yo voy a hacer una breve introducción. Cuando yo estaba en la dirección de investigación en la ciudad, habíamos empezado un proyecto de investigación sobre las escuelas de recuperación y una colega me dijo, vos, si querés investigar sobre recuperación, tenés que llamar a Nora Friedenberg, que es la persona que más sabe de recuperación. Y bueno, y al final nunca terminamos ese proyecto de investigación, y cuando paso a la dirección del área de educación especial, estoy en una reunión y yo no la conocía, y se presentan todos y aparece Nora y dice, bueno, yo soy Nora Friedenberg. Le dije, yo tengo que hablar con vos. Y a partir de ahí vino a trabajar al área, fue una compañera excelente de ese equipo que se armó en esa gestión. Y aquí estamos. Me parece aquí estamos. Muy bien. Y sí, hay que agregarle a eso que Silvia me permitió hacer todo lo que yo había soñado como maestra, hacerlo desde el área. O sea que para mí fue como la suerte de concretar lo que yo venía discutiendo que había que hacer, reunir a los maestros y poner a discusión la tarea. Tal Bien. cual. ¿Y cómo llegás, Nora, a trabajar en escuela de recuperación, siendo maestra? Bueno, en ese momento se podía, bueno, ahora también, pero hubo una época en que no, se podía con el título de maestra, de profesora de enseñanza primaria, llegar a la escuela de recuperación. Sí, tal cual. Yo trabajaba en una escuela privada junto con Elena, compartimos un año. Así es. Y tuve un alumno que tiene 40 y pico de años hoy, Ezequiel Antar, y la mamá era maestra de la escuela 8 de recuperación. Y ella me dice, el hijo era brillante, sabía leer y escribir, yo tenía primer grado, hacía dibujo tridimensional, no era porque el niño tenía dificultades. Ella me dice en una reunión, vos no tenés que trabajar más acá, tenés que venir a trabajar a una escuela de recuperación. Y yo le digo, bueno, ¿a dónde tengo que ir? Y me dice, ¿a dónde me tengo que ir a anotar? Y entonces fui, me anoté y tomé un cargo en la escuela 4 de recuperación, que en ese momento funcionaba en Piedras y Garay, porque la de Aristóbulo del Valle se había caído. Y ahí empecé. Y tuve la suerte de haber tenido en ese momento como directora a Nilda Intrieri, que fue la primera directora y maestra de la conformación de las escuelas de recuperación. Eso fue como, bueno, la frutilla de la torta, aprender, sentarse y escuchar a las compañeras. ¿Qué esperabas encontrar cuando llegaste ese primer día y qué encontraste, ¿no?, en una escuela de recuperación? Primero tenía terror porque no entendía nada, porque era una escuela que estaba en el distrito escolar 3º y había pibe del 4º. Entonces yo había recorrido caminando a la escuela, pero en realidad era de otra. Uh-huh. O sea, después empecé a conocer el distrito 4, que es La Boca, porque era como muy loco lo que hacía yo en esa escuela, porque ahora cuando lo pienso me doy cuenta. Por ejemplo, juntarme con los pibes los sábados y llevarlos a recorrer la ciudad. Claro, en esa época se podía hacer eso. Yo tenía 5º grado, los pibes tenían como 12 años. Me acuerdo sobre todo un hecho que fue muy fuerte para mí, que fue que mi mamá me propone invitarlos a comer a mi casa. Mi casa era muy grande, la casa de mi infancia, no la que vivo ahora. Y ¿cuántos chicos tenías? 5. Uh-huh. Entonces, bueno, les pregunto, le digo, mi mamá dice que quieren merendar. Y un nene, se llamaba Adalberto, se llama, no sé, en Facebook está, pero nunca me contestó. Uh-huh. Yo lo busqué. Me dice, qué lindo que poder elegir qué es lo que uno va a merendar. Y yo ahí me quedé helada, porque además no era un niño pobre. No era pobre de dinero, uh-huh, era pobre de otras cosas. Era un
quería ser periodista. Bueno, otro niño dice, fuimos al parque, yo vivía cerca del Parque Chacabuco. Bueno, mi mamá les preparó toda la mesa. Bueno, fue como esas cosas que hoy no puedes hacer porque la ley te lo prohíbe. Claro. Entonces íbamos en esa época tenía una tía yo que tenía un negocio en la calle Florida. Ellos vivían en La Boca pero no conocían ni el subte. Entonces íbamos en subte. Los sábados era un día de recreación. Era algo más que además se sumaba a después lo que se iba a hacer en el aula. Resultaba difícil porque la lógica en ese momento era que para cada alumno era una planificación, o sea que no se trabajaba en forma grupal, era radial. Y yo venía de una escuela, primero que venía de primer grado, 4 años primer grado, venía de una escuela donde se empezaba a hablar de trabajar en lo grupal y no en lo individual. Y bueno... ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? 84, 85. Ajá. Y entonces, bueno, yo empecé a buscar como elementos que nos junten, no matemática, que no lo podía quizá juntar, pero sí literatura, leer, les obligaba a escuchar los cuentos de Cortázar, porque a mí me gusta, entonces y yo decía, ¿para qué? No, vos tenés que escuchar. Pero mira, no sé yo por qué hacía esas cosas, no tengo palabras para decir, bueno, yo porque tomé tal libro y me tocó, no sé, tampoco en mi familia nadie me leía tanto como para que yo dijera, bueno, me leyeron y entonces yo repito no puedo explicarlo. No lo puedo explicar desde lo didáctico, sí lo puedo explicar desde lo emocional. Claro. Porque hay toda una historia que hace 50 años yo lo venía recordando y anotando en el cuaderno, que por eso es interesante pensar lo que se construye en el contexto y este contexto cómo se repite. En los años 60 es el boom de la dislexia, es el boom de la discalculia, y entonces como yo había sido disléxica, y entonces uno se pregunta cómo llegaste a la escuela de recuperación y después te das cuenta que llegaste porque es eso, porque te reencontraste en el año 83 con alguien que fue tu psicopedagoga, abre tu historia y dice que vos a los 8 años dijiste que querías devolver todo lo que te dieron. Y entonces llegás directamente. Y era devolver lo que te dieron y devolver la palabra que te dieron. Yo terminé trabajando en un taller de estimulación del lenguaje. O sea que se me cumplieron todos los recorridos. Quizás sin ni pensarlo. Y si uno dice porque uno se sentaba y quizás lo aprendí con Angélica Iglesias, que era mi psicopedagoga. Quizás lo aprendí con ella y yo no sé. Y no se lo puedo devolver, aunque yo creo que se lo devolví, pero no importa. Y tengo una pregunta, esos 5 chicos, por ejemplo, que estaban con vos en ese grado, sí. En ese momento existía la intención de que volvieran a la escuela común. No sé, yo al poco tiempo, al fin de ese año, a uno lo llevé a la escuela común. Pero estos niños, cuando uno se pone a pensar, son los que hoy están en la escuela común. Por eso esto es interesante. Claro. Porque estos niños, salvo una nena que se llamaba Alejandra, los otros, uno se repreguntaba, pero ¿qué hace este pibe? O sea, ¿por qué llegó acá? ¿No? Claro, pero hay algo, el otro día lo hablábamos no me acuerdo con quién, pero lo hablábamos con respecto a a cómo debían ser las escuelas, pensando en el sur, en la zona sur, que faltan escuelas de la capital. Deben ser grandes, deben ser chicas, y yo me acuerdo que Hernán Bringas, que era un alumno que yo tenía al otro año en tercero, él decía que él no quería que lo lleven a común, porque ahí él no era nadie. Y acá caminaba y era Hernán Bringas. Eso es muy fuerte. Sí.
Sí. Sí, porque aparte uno se preguntaba por qué estaba ahí, porque cuando uno lo miraba jugar a la pelota, y de esto escribió Castorina, cuando uno lo miraba jugar a la pelota al pibe, planificaba la tarea. Entonces te dabas cuenta que no corría atrás de la pelota. O sea que si se podía proyectar para adelante, era un pibe que se podía ir tranquilamente a la escuela común. Claro. Porque podía planear acciones. Tal cual. Y yo le decía, pero vos te tenés que irte. No. Y no, nunca, no se fue, terminó séptimo grado. Bueno, pero qué suerte que se lo escuchó, porque hoy en día muchas de las cuestiones que pasan, y con esto quizás cerramos esta parte, después seguimos, es que no se escucha a los pibes en eso, ¿no? Hay decisiones por encima, técnicas, ¿no? Como está todo muy tecnificado la toma de decisiones respecto de los chicos. Porque creo que también está como en boga pensar que la escuela común siempre es el mejor lugar, y yo no creo en eso. No creo. Wow, con esa frase dejamos por ahora y seguimos más tarde. Bueno, continuamos charlando. Bueno, había quedado una frase tuya contundente, ahí, contundente, polémica, si las hay, pero que a mí me lleva a una pregunta previa, ¿no? Porque, digo, esta pregunta que o esta afirmación que vos hacías, para mí no todos los chicos son para la escuela común, me lleva a... Es una pregunta que también uno la formula contextualizada en la época y en el momento, ¿no? Que uno la formula. No es lo mismo, supongo yo, decirlo para... no me acuerdo el nombre para Hernán, en aquel momento, que hoy, con todo el camino y el agua bajo el puente que fue circulando en relación a las políticas de inclusión. Pero en ese proceso también hubo una transformación, por lo menos yo diría, para empezar a hablar de si es que la hubo, ¿no? O si solo fue un cambio de nombre. Las escuelas de recuperación, esas primeras en las que vos trabajaste, hoy han cambiado su nombre, hoy se llaman escuelas integrales interdisciplinarias. Y yo te quería preguntar un poco eso, ¿ese cambio de nombre modifica en algo también la pregunta o la reflexión sobre la escuela? No puedo hablar en concreto de los grandes cambios en la escuela primaria, pero puedo hablar de los últimos 3 años que yo trabajé en el taller de estimulación del lenguaje del Distrito Escolar 20, esto es Matadero, Lugano, en jardín. El trabajo que están haciendo casi todos los equipos de los 21 distritos escolares en relación a jardín, a inicial, error mío decir jardín, a la educación inicial, es fructífero. Cuando decís los equipos, ¿a qué te referís? A los gabinetes, a los equipos interdisciplinarios, ex gabinetes, las psicólogas, las psicopedagogas y las maestras preparadas para trabajar en inicial, acompañando a los alumnos y haciendo enlaces con las maestras de la sala. Los centros educativos interdisciplinarios, los 6 que hay en cada distrito donde no hay escuelas integrales interdisciplinarias, ex recuperación, y el trabajo que está haciendo la escuela de motores, que tiene otro nombre que no lo sé, la escuela de motores 1, que ahora está en el polo educativo de Saavedra, con la integración y la apertura de la sala de inicio. Realmente están haciendo una tarea preventiva, sería, que es lo que en un primer momento, cuando uno lee las primeras cosas escritas por Nilda Intrieri y las cosas habladas con Susana Di Fondi, que fue supervisora, pero fue maestra de los que eran los grados de recuperación de nación, que era la actitud de prevenir a que el niño no llegue a educación especial, se ve que
como que reflota esa historia que estaba latente en la historia de la escuela común y de la escuela especial, ¿no? Como que esto vuelve a aparecer como una necesidad. También yo voy a decir algo que es lo que nos pasa a muchos maestros, ¿no? Que es que no nos encontramos en la mirada de la infancia nueva. Tenemos que romper nuestra cabeza porque no hay nada en estos niños que esté cercano a lo que nosotros vivimos o a lo que vivieron nuestros hijos. Entonces tenemos que aprender de esta nueva manera de socializarse. Ir dentro de su esquemita, ir acotando nuevas cosas. Es un poco lo que decía la compañera Bárbara sobre la alfabetización en Boulogne, ¿no? Esta cosa de cómo buscar el enlace, cómo buscar en la mirada. Yo lo pienso también de que en mis últimos 3 años yo trabajé con las madres de los niños que iban al taller de estimulación del lenguaje, madres desesperadas buscando un lugar que las ayude a que sus hijos hablen, ¿sí? Y madres que venían yo pongo siempre el ejemplo de Agustina porque fue de la mujer que más aprendí, no lo puedo... Una mamá, no lo puedo poner en otras palabras, o sea... voy a contar solo un minuto. Es una mujer que vivía en el campo, no me acuerdo qué lugar, no lo tengo acá, de Bolivia. Llega a los 12 años, la traspasan a vivir en una casa en la ciudad. Ella no sabía castellano y a los 12 años empieza a aprender castellano. No entendía, ella lloraba contándolo, yo no entendía de qué me hablaban. Nada, ahí lo único que te da ganas es abrazarla, ¿qué le vas a hacer? Porque su dolor es tu dolor, porque claro, te pensás solo en un minuto así, decís... bueno, esto, que ella se daba cuenta que su hijo era distinto a los 2 más grandes, y encontrar este lugar fue como... La frase de ella es, él viene y vengo yo, ¿no? Como que era el lugar donde, bueno, hablaba con la otra mamá, una hablaba quechua, la otra aymara, pero hablaban de la vida, de los maridos, de los hijos, de las amigas, de, bueno, en el caso particular de Agustina, estaba terminando la secundaria porque ella era parte del ellas hacen, bueno, aprendió acá la escuela primaria, hizo la primaria, la secundaria, bueno, esto, ¿no? ¿Cómo hacer para conectarnos nosotros con este otro tan distinto? Y bueno, creo que los equipos que están trabajando hoy en educación especial, muchos de ellos, no sé todos, pero con los que yo estuve trabajando, están funcionando desde esta manera, ¿no? De poder mirar y decir, sí, mejor vamos por acá, escuchemos a la madre, no entremos en la culpabilización, acompañemos y sobre todo acompañemos a las maestras de común y a las maestras jardineras. Si tenemos que hacerle un masaje en la espalda para que quiera nuestro alumno, se lo hacemos, no hay problema. Pero siempre en el trabajo entrelazado y conjunto. ¿Y eso para vos es una novedad de estos últimos años? Para mí sí. O sea que... romper la barrera de común y especial, mancomunarse, hacer el cañamazo de trabajar todos juntos. A veces hay que explicar que trabajar todos juntos es que tenés que juntar la mirada, que el pibe es uno solo, pero bueno, a veces hay que explicar lo obvio, pero... Sí, porque a veces lo que uno ve es que hay otras instancias por fuera del sistema educativo que tensionan a parcializar la mirada. Entonces ahí es donde uno tiene que unirse más, ¿no? Los servicios médicos que tratan rápidamente de etiquetar, estigmatizar y generar todo un circuito, ¿no? Que profundiza esto que quizás
tiene que ver con sentarse y hablar más con la mamá, ¿no? Sí, sí. Era eso. Sí. Y a veces eso también tensiona y genera discusiones, yo me imagino, ¿no? Al interior de este diálogo que vos decís que hoy es más fluido entre común y especial, porque hay como una, digamos, un tironeo, ¿no? Donde queda en el medio el niño, la niña, donde empiezan a opinar un montón de otros, la palabra de la mamá queda más desdibujada y de las maestras también, ¿no? Entonces ahí me parece que está bueno lo que vos planteás, cuando se puedan unirse, siempre obviamente genera mucha más potencia. Siempre lo pienso de este lugar, aunque a veces no concuerde nada con la maestra y a veces uno sale del aula y dice, y por suerte me fui, pasaron los 45 minutos y terminó la hora, pero adentro del aula uno tiene que ser el sostén de los dos. Regalarle, darle, ayudarla, es un apoyo. Uno es un apoyo, la maestra ayudadora, a la maestra y al niño. El único problema que siempre se plantea es de narcisismo. ¿A quién va a querer más? Si uno deja fluir eso y le explica a la maestra que siempre la va a querer a ella, porque ella es su maestra y no uno, entonces ya está. Perfecto. Pero uno tiene que, darse cuenta que uno está ahí para que el otro vuele, no para uno. No es un problema para uno. Exactamente. Nos pagan por el niño, no nos pagan por la maestra, nos pagan por el niño. Exactamente. Bueno, Nora, muchísimas gracias. Deja muchas cosas lindas para pensar, especialmente esto último que decís y todo lo que fuiste diciendo, porque cada uno de tus relatos tuvo que ver con tu propia experiencia y tu propio corazón puesto en la tarea, que creo que es lo que mueve al aprendizaje de los chicos, ¿no? El afecto, la amorosidad, el vínculo, es así. Mucho más allá de que muchas teorías que hayamos aprendido. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nora Friedenberg.